Ahora vamos a mirar cómo se miden los periodos y anchos de pulso utilizando las entradas de conteo. Entonces, acá ya el concepto no es contar cuántos pulsos hay, sino contar en unos periodos mucho más pequeños, periodos de tiempo, ¿sí? Del programa que vamos a llamar T sub ceros, y esos T sub ceros, ¿sí? Cada que llegue el periodo, entonces vamos a tener un T sub 0 unidades. Cada periodo T, eso nos va a dar el periodo de una señal, ¿sí? Si los contamos, bien sea para el 0, o sea, contamos T sub ceros para un 0 o para el pulso ON, ¿sí? De una señal, entonces voy a tener T sub ceros sobre el ancho de pulso y entonces esto lo voy a llamar el ancho de pulso. Y en ese caso, entonces, ¿cuál es la idea? Que estos T sub ceros se cuenten a la máxima frecuencia de operación del programa, 6250. Y básicamente, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un concepto fundamental y es, por decir algo, que yo cada segundo llega un pulso, ¿sí? Un pulso que tenía un ancho en tiempo, ¿sí? Un periodo era, digamos, de una décima de segundo. Entonces, en ese momento vamos a ver que el programa, ¿cuánto ha contado? 625 pulsos. Ese pulso que tiene 625 unidades, ¿sí? O sea, llamémoslo no pulsos, porque pulsos realmente llegó, fue un solo pulso, ¿sí? Si ese tiempo, que lo vamos a llamar 625 unidades de conteo, entonces sabemos que corresponde, ¿sí? A 0.1 segundos, si estamos midiendo en la tarea de 6250 Hz. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son unidades que debemos luego traducir a lo que necesitamos, ¿sí? O sea, ¿a qué? Yo de alguna forma podría convertir esto, decir, es que esto son 100 milésimas. Para convertirlo a 100 milésimas, ¿qué debo hacer? Lo debo dividir entre 62.5 o lo debo dividir, ¿sí? Debo dividir entre el doble de esto, ¿sí? O sea, el doble de 625. Cojo 625 y lo multiplico por 2, ¿sí? Y ahí tengo 1250, entonces lo divido entre 1250 y lo multiplico por 2, ¿sí? Entonces, esta operación equivale a hablar de dividir entre 6,25. Entonces, para dividir entre 6,25, entonces divido entre 125, ¿sí? Y multiplico por 20, ¿sí? Entre 125, vamos a borrar aquí, divido entre 125 y multiplico por 20. Entonces, de esa forma, al dividir entre 6,25, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando el valor en milisegundos, ¿sí? Entonces, esa es una de las estrategias para contar esos periodos. ¿Eso cómo se maneja dentro del programa? Dentro del programa, entonces, tenemos el mismo concepto de asignar un conteo, aunque digamos vamos a iniciar un nuevo programa y asignamos un conteo. Entonces, la estrategia es que debemos tener una tarea en la cual se hace el conteo de los, digamos, de las unidades voy a crear una tarea, ¿sí? Donde se manejan digamos, la tarea de impulsos, ¿sí? Que es donde se generan los impulsos, se llevan los conteos de impulsos. Y ella va a recibir la variable a la que le vamos a hacer la medición, ¿sí? Y nos va a entregar, ¿sí? Entonces primero que todo, va a contar unidades de conteo y por otro lado va a calcular el periodo. Entonces, a esta tarea de impulsos le conecto esas dos salidas y procedemos a hacer el cálculo acá. Entonces, primero es fundamental que sea una tarea que cuente muy rápido. Entonces, en sus propiedades le decimos que es una tarea que va a contar a 6250. Las tareas previas, ¿sí? Y luego entonces llevamos vamos a incrementar continuamente una variable. Como lo voy a incrementar continuamente por fuera del estado, le agrego un bloque de tareas anteriores y ahí ponemos a que continuamente se esté incrementando la variable unidades de conteo. O sea,
continuamente se va a estar incrementando en 1, o sea, tengo esa variable continuamente incrementándose, y aquí es donde ya vamos a hacer la labor de hacer a través de una máquina de estados el cálculo, de tal manera que cuando haya un flanco en la entrada a la que le quiero medir el periodo, ¿sí? Entonces, en ese momento ya tengo ese conteo, ¿sí? Lo puedo asignar, ¿sí? ¿A cuál? A la variable periodo. Entonces, el periodo es igual al conteo y el conteo, las unidades de conteo, llegan a 0. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un nuevo periodo, empieza un nuevo conteo e inmediatamente regresamos incondicionalmente al estado. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo está incrementando el conteo, todo el tiempo. Cada que haya un flanco en la entrada, entonces el periodo me guarda las unidades de conteo y las unidades de conteo regresan a 0 para empezar a contar otro nuevo periodo hasta que haya de nuevo un flanco. Entonces, de esa forma tengo en la variable que se llama periodo, tengo cuál es el periodo y yo ya puedo empezar a operar con ese periodo en mi tarea de control. O sea, ya puedo llevar el periodo hacia le voy a dar clic sobre, le doy clic derecho sobre periodo y le digo que suba para que me quede más cómodo el programa. Bueno. Entonces, la idea fundamental es que yo ya puedo empezar a hacer control con respecto a ese periodo. Entonces, yo podría llegar a decir cosas como estas. Es que si el periodo es más, a ver, agreguemos un estado donde, digamos, se activa la salida y podemos, por decir algo, si el periodo es mayor que 300 unidades, si el periodo es mayor que 300 unidades, entonces active algo. Y si el periodo baja de 280 unidades, o sea, si es menor que, por decir algo, que 280 unidades, o 290, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí yo ya hice un control que si el periodo de la señal que está llegando es muy ancho, prende la salida. Y si el periodo se pasa del ancho del set point, entonces la apagan. Se ve cómo se hizo un control en el cual, de acuerdo al periodo de la señal que esté llegando, entonces se activa o se desactiva una salida. Entonces vemos la tarea que cuenta los impulsos y vemos la tarea que a partir de esos impulsos hace un control. Ahí tenemos esas dos tareas, ¿sí? Trabajando conjuntamente, una a 6250 Hz, ¿sí? Y me detecta el periodo, y la otra a 50 Hz para activar la salida y trabaja con el valor de esa función periodo. Entonces, ya es una estrategia muy efectiva de control. También podemos medir, ¿sí? Aquí vemos, no solamente el periodo, sino también el ancho de pulso. En ese caso, ¿cómo se procede? Ya esta función ya no va a medir el conteo, sino el ancho de pulso. Para eso se hace lo siguiente. Entonces, vamos a aprovechar el mismo programa y no vamos a decir que esto es un periodo, sino que es un ancho de pulso. ¿Sí? Entonces ya se está trabajando con ancho pulso por distintas partes. Listo. Entonces, tengo el ancho de pulso, pero entonces, ¿cómo se calcula el ancho de pulso? Yo podemos calcular el ancho de pulso del 1 o del 0. Vamos a calcular el ancho de pulso de cuando la señal está en 1. Entonces, cuando está en 0, ya no nos interesa, ¿sí? Entonces, digo, cuando la señal está en 1, es que está contando, pero cuando esa señal, ¿sí? ¿Cuál? La entrada, ¿sí? La entrada. Cuando la entrada es off, ¿sí? O sea, cuando ya llega a 0, llegamos y cargamos en el ancho de pulso el valor del conteo y llevamos el conteo a 0. Y ya no nos regresamos inmediatamente, sino cuando regresamos empezamos a contar de nuevo cuando la entrada sea on. Entonces, si la entrada es on, contamos pulsos. Y si no, traemos, ¿sí?, el ancho de pulso, ¿sí?, acá hacia los conteos. Pero ¿qué ocurre? Como esto ocurre 6250 veces por segundo, el ancho de pulso se carga con el valor del conteo. Y el conteo se pone en 0. En la siguiente 6250 de segundo va a pasar que el
el ancho de pulso se cargue con el conteo y el conteo ya era 0. Entonces el ancho de pulso siempre lo vamos a ver igual a 0. Para evitar eso, le decimos que esta función solamente opere tan pronto como inicializa el estado. Entonces, cuando inicializa el estado, o sea, tan pronto como pasamos de on a off, entonces el ancho de pulso se cargó con el conteo, luego todo el tiempo el conteo estuvo en 0, pero el ancho de pulso ya no se vuelve a cargar con el conteo. Entonces ahí tengo para detectar el ancho de los pulsos positivos y ya el programa aquí ya hace comparaciones con respecto al ancho de los pulsos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es? Uno dice, pero si yo quisiera no es el ancho positivo, sino el ancho negativo. Entonces, cambio este off por on y este on lo cambio por off y ya entonces está contando durante el pulso negativo y cuando llegue el positivo toma el valor. Y entonces alguien puede decir, no, pero yo quiero los dos. Entonces, cuando quiero los dos, la estrategia es, ¿sí? Tener otras unidades, tener, primero que todo, doble ancho de pulso. Entonces, tengo que tener un ancho, ¿sí? Un ancho bajo y un ancho alto, ¿sí? Entonces, yo voy a llamar este ancho bajo y el otro ancho de pulso lo voy a llamar ancho alto. Entonces, tengo el ancho bajo y el ancho alto, ¿sí? Y tengo el contador de unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo, el ancho, cuando paso de bajo hacia alto, es porque estaba contando los pulsos bajos. Entonces, digo que el ancho bajo son las unidades de conteo y tan pronto como llegue acá, ¿sí? Entonces, en este caso, las unidades de conteo vuelven y, o sea, al inicializarse se ponen 0. Y lo mismo ocurre acá. Tan pronto como lleguemos acá, el ancho alto es igual a las unidades de conteo. Y las unidades de conteo se ponen en 0. Había podido copiar esa maniobra del estado anterior. Y eso ocurre solamente cuando inicializa el estado. Entonces, ¿qué hace? Que aquí está contando tan pronto como pasemos de bajo a alto, tomamos el ancho bajo y reiniciamos el conteo. Aquí estamos contando el alto y cuando pasemos abajo, tomamos el ancho alto, reiniciamos el conteo y empezamos a contar el tiempo bajo. Entonces aquí ya tengo tanto el ancho de pulso alto como el ancho de pulso bajo. Tengo los dos conteos simultáneamente. Entonces esa es la forma de hacer conteos de periodo y conteos de ancho de pulsos.